Inicio el debate preguntándoles, ¿pena de muerte, justicia o castigo excesivo? Fernando. Bueno, creo que la pena debemos verla en el contexto histórico-social y por supuesto en la dimensión cultural de cada sociedad. En la teoría general de la pena, la doctrina jurídica ha señalado que puede tener efectos de retribución, puede tener también efectos preventivos y un efecto mixto. En todo caso, nosotros acá en Venezuela colocamos en primer plano el valor de la vida. Por lo tanto, acá, desde nuestra perspectiva, desde nuestras tradiciones históricos-culturales, nosotros no concebimos la pena de muerte como una sanción en nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco como una manera de impartir justicia. ¿Pero cómo lo catalogarías? ¿Como justicia, como un acto de justicia a la hora de aplicarse o como un castigo excesivo? Depende de la sociedad en la cual nos encontremos. No podemos ver la pena, digamos, abstraída de la situación concreta en la cual existe la normativa jurídica, el sistema penal concreto que se dé pues, en una sociedad determinada. Bien, pues vamos a entrar entonces en datos puntuales. Para los detractores de la pena de muerte, dicen que se trata de un acto inhumano, pero les pregunto entonces, ¿no es inhumano aquel que le quita la vida a otra persona? Déjame entonces preguntarle a Fernando, ¿qué opinas de lo que plantea Yesiel? En el caso de estas personas que son sociópatas, que matan a veces hasta por una cuestión de morbosidad. Claro, yo creo que lo primero es decir que toda norma jurídica y particularmente la norma penal, que también es una norma jurídica obviamente, es una síntesis de todo un momento histórico, tiene una dimensión cultural, responde a los cánones de una sociedad establecida, responde por supuesto a las presiones, al momento que vive la norma y puede ser un instrumento para el cambio social o bien para preservar el orden. Pero además las penas tienen también, cuando se aplican de forma desmedida, un carácter criminógeno, es decir, se convierten en un factor que estimula el delito, que estimula la conducta criminal. ¿Quieres decir que la pena de muerte estimula el delito? En nuestro criterio sí, nosotros desde luego, yo te lo digo desde la perspectiva de un país que ha colocado en primer plano la vida, que ha colocado en primer plano el fin de todo su quehacer cotidiano. De esa perspectiva para nosotros, desde luego que la pena de muerte se constituye en una lesión al modelo de convivencia que estamos construyendo. Bien, retomo esa idea ahí, Fernando, para hacer... Los dejo con la siguiente pregunta. Si una persona acaba con la vida de otra, ¿sigue teniendo el asesino derecho a vivir? Le pregunto entonces a Fernando. Indudablemente, un atentado a la vida genera una gran dañosidad social en cualquier nación del mundo. Ahora, todo delito tiene también dentro de sus causas, de los elementos que lo generan, un componente sociocultural. De forma que no se radica el delito necesariamente con la pena de muerte, ni con ninguna pena. La sociedad también debe asumir una cuota parte de responsabilidad porque el delito se puede explicar única y exclusivamente desde una concepción mucho más global. Pero mi pregunta es, ¿tiene derecho a vivir una persona que le quita la vida a otra? Yo creo que la vida debe ser siempre un valor inalterable, un valor que debe tener un principio fundamental en la convivencia. Ahora bien, bajo esta premisa, hay un filósofo francés, Jacques Le Carré, que plantea el principio del ejercicio de la legítima defensa, ¿no? Que aquella persona que está siendo víctima de un delito o de un crimen tiene derecho a defenderse, pero la víctima que muere no tuvo la oportunidad de defenderse. Y este filósofo francés plantea entonces que le toca a la sociedad civil poner en marcha el principio del ejercicio de la legítima defensa. ¿Tiene razón entonces este filósofo? Yo no. Pero siguen siendo debatibles, Fernando. Claro. Sí, yo creo que en definitiva de lo que se trata es que nosotros no, con respecto a esta pregunta, no confundamos la legítima defensa, que es una institución jurídica creada para darle una determinada reacción en función de preservar un bien jurídico que comete el sujeto pasivo de un delito. Eso no debe ser confundido con la sanción penal. Son dos cosas diferentes. La legítima defensa es una institución, particularmente en muchos ordenamientos jurídicos, distinta obviamente a la sanción. Cuando nosotros hablamos, si una persona comete un homicidio, por ejemplo, debe ser sancionada con pena de muerte, bueno, eso remite a otra discusión, pero el estado de necesidad y por supuesto la legítima defensa son otras instituciones diferentes a la pena de muerte como sanción. Porque para aquellos que plantean que la pena de muerte funciona como un disuasivo, ¿no?, para prevenir futuros crímenes, ¿qué le dicen ustedes? Empiezo con Fernando y luego con Germán. Bueno, yo te diría nuevamente que depende de la concepción, las características histórico-sociales de la sociedad que nos corresponde analizar. En algunos casos la pena de muerte ha servido, por ejemplo, en países de América Latina y del Caribe para evitar
daños importantes a las colectividades, para evitar pérdidas de vidas humanas. Eso ha jugado un papel. Ahora bien, ¿de qué depende la función de la pena de muerte? Yo creo que tiene que ver mucho con el sentido de la vida, con el modelo económico, social y político que ¿Y tú asuma. crees que permitir la pena de muerte impide que las personas pongan en práctica crímenes atroces? Yo creo que en el caso de ¿Los disuade? Venezuela, yo creo que en el caso de Venezuela nosotros transitamos hacia una sociedad diferente. Desde esa perspectiva, yo creo que acá en Venezuela eso no debe ser aprobado en ningún texto legal o constitucional. Unos 60 países en todo el mundo todavía aplican la pena de muerte y lo hacen en casos puntuales. Estados Unidos, por ejemplo, la utiliza para homicidios agravados, en caso de traición al Estado y en casos de crímenes militares. Le pregunto a mis invitados, ¿existe algún crimen lo suficientemente horrible para justificar la pena de muerte? Fernando, tú has dicho en reiteradas ocasiones que hay que analizar los casos en su justo contexto. ¿Bajo qué contexto, en qué escenario tú dirías que es posible aplicar la pena de muerte? Yo diría que hay que colocar en el tapete una vieja discusión de la criminología, diferentes tendencias que operan en este campo del saber. El derecho a la seguridad y la seguridad de los derechos. Si nosotros optamos por la seguridad de los derechos, entonces debemos hacer un gran esfuerzo por eliminar las causas jurídicas, políticas, económicas, culturales, etcétera, que generan el delito, que generan la conducta criminal, entendiendo que el comportamiento criminal no nos puede remitir únicamente al tratamiento del individuo que delinque, sino al tratamiento de lo social como un todo. Todo eso está muy bien, pero ¿en qué escenario tú dirías que se puede aplicar la pena de muerte? En el caso de Venezuela. En el caso ¿En de el Venezuela caso no de creo. Venezuela o en cualquier otro país? Fíjate, yo honestamente respeto a aquellos estados atacados por el imperialismo estadounidense que han apelado a la pena de muerte para salvaguardar la sociedad. Yo creo que esos estados merecen un tratamiento diferente en el sentido que debemos analizar las razones jurídicas, políticas. En ese caso es justificable. En esos estados ha sido justificada, pero en el caso de Venezuela, en el contexto actual, yo creo que eso no tiene sentido porque tenemos la vida como un valor sagrado. ¿Qué opciones, qué alternativas entonces hay a la pena de muerte para aquellas personas que han cometido crímenes atroces, digamos genocidio, violaciones de niños o digamos que han cometido secuestros, terrorismo de Estado, si se quiere? ¿Hay alguna alternativa? Fernando, ¿qué alternativa? No, yo creo que ese tipo de delitos merecen una sanción ejemplarizante. El cumplimiento del ordenamiento jurídico coincide en el aspecto ¿Qué tipo de señalado. Creo que lo que ha planteado la suspensión de los beneficios procesales me parece interesante, pero quiero también acompañar a Germán en una tesis que él plantea. Lamentablemente los sistemas de administración de justicia no están exentos del carácter de clase de las sociedades. ¿Esto qué quiero decir en otras palabras? Que sí, efectivamente la administración de justicia no pocas veces se ve empañada por los sectores, las élites que dominan esos aparatos de administración de justicia y casi siempre terminan siendo sancionados los más humildes. Bien. Lamentable.